noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmera Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de martes nos acompaña el delegado de Economía e Industria de la Junta de Andalucía, aquí, en la provincia de Almería, amigo de esta casa, don Guillermo Casqué. Don Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Interalmera Televisión. A vosotros siempre. Un placer tenerte con nosotros. Queremos hablar de diversos asuntos. Tema político fundamental, política nacional, por lo que estamos viviendo en los últimos días, lo que está aconteciendo en los últimos días. Pero sí me gustaría hablar un poquito de estas jornadas sobre comunidades solares y energéticas que habéis llevado a cabo. Cuéntanos un poco cómo han transcurrido esas jornadas. Sí, bueno, nuestra Consejería de Industria, Energía y Minas es responsable de la Agencia Andaluza de la Energía y estamos haciendo una apuesta decidida por algo que creemos que es muy importante para la gente, que son las comunidades energéticas, y aquí englobamos todos los tipos que hay, autoconsumos compartidos y otros tipos de gestión, porque creemos que la energía más social que hay, sin duda, es el sol. Y en Almería yo digo que aquí fabricamos el sol, con lo cual tenemos una oportunidad, y en Andalucía, de aprovecharnos de lo que es los autoconsumos compartidos con energética. Organizamos, vino la directora general de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia, y organizamos una jornada que fueron muy interesantes, donde trajimos especialistas que pudieron explicar y casos de éxito de comunidad energética para que ayuntamientos y particulares conocieran cómo pueden funcionar este tipo de servicios que benefician mucho al ciudadano, porque aquí lo que estamos hablando es que un grupo de ciudadanos se juntan, montan su instalación fotovoltaica y ellos mismos reciben, se suman a esa comunidad energética o autoconsumo compartido y pueden producir su energía y la pagan a un precio mucho más barato. Con lo cual, la independencia energética que fomentamos en estas familias, sobre todo familias más vulnerables, familias que tienen menos poder adquisitivo o incluso industria, estamos hablando también de que pueden, en un polígono industrial, servirse de lo que son los techos de sus naves para instalar estas instalaciones y beneficiarse todos los que están en ese polígono industrial, con lo cual rebajamos mucho los costes de la energía en nuestra industria, con lo cual creo que es algo muy interesante y lo que queremos es darle más difusión, porque ya existen. Por ejemplo, se explicó la alcaldesa de Benadús, ya explicó el caso suyo de su municipio, también la Cámara de Comercio estuvo presente porque ellos tienen también un proyecto muy interesante a través de una empresa que iba gestionado con una empresa y explicaron este caso donde hay varios ayuntamientos ya en la provincia que se han sumado, y lo que queremos es eso, darle más difusión, que la gente sepa, que conozca que existe esto y que la Junta financia todo este tipo de acciones y asesora para poder montarla, y por eso es la importancia, y fue la verdad que fueron un éxito. Hablando de empresas y de la situación fotovoltaica, habéis visitado recientemente también alguna empresa justamente para potenciar fundamentalmente este tipo de energía, ¿no? Sí, bueno, nosotros Almería, como decía antes, que fabricamos el sol, o sea, somos una potencia en lo que es fotovoltaica, y esa facilidad que tenemos, esa situación que tenemos, pues oye, durante muchos años ha sido a lo mejor un perjuicio, pues tenemos zonas más áridas, pero hoy en día creo que es una oportunidad de negocio lo que nos da el sol y la estamos aprovechando. De hecho, en estos días terminaba el hito último y se han sumado 300 megavatios más de potencia a la potencia ya instalada. Nosotros ten en cuenta que queremos llegar a los 2 gigavatios una vez con todos los trámites de las plantas que tenemos instaladas. En este caso estuvimos visitando junto a los alcaldes de Taberna y Luque y Nena 5 plantas que ha implantado Green Energy en estas poblaciones, y son impresionantes, la verdad. Y luego no hay que olvidar que toda la tramitación de estas plantas, ¿vale?, porque algunas veces crean rechazo, hay que reconocer que algunas veces crean rechazo por la situación y ubicación, se hacen con todas las garantías medioambientales, se hacen con autorizaciones municipales, los ayuntamientos son informados de esto. Claro, y luego hay que entender lo que genera en el municipio. Genera energía limpia, genera energía más barata, y luego genera también algo muy importante, que es la creación de puestos de trabajo en los municipios y creación de riqueza. Hablando con el alcalde de Tabernas, por ejemplo, me decía que iba a contratar 10 personas que seguramente las pagan gracias a los ingresos que tienen por estas plantas. Pagan un BICE, que es como un IBI pero especial, y los ayuntamientos generan todos los años unos ingresos muy importantes. O sea, no solo los puestos de trabajo de gente que hay
contratada para el mantenimiento de las plantas, sino luego los ingresos que tiene ese ayuntamiento, donde si no teníamos pabellón en nuestro municipio y ahora nos ponen un pabellón, seguramente gracias a los ingresos que tenemos de la fotovoltaica. Yo le decía de broma al alcalde de Luqueinena de las Torres, digo, Juan, no vas a tener reaño a gastarte todo el dinero que te van a ingresar porque es un municipio pequeño, ¿no? Porque es un ingreso muy importante. Yo lo que les pido al alcalde es que estos ingresos se vean de verdad que redundan en beneficio de los ciudadanos. Pueden bajar el IBI con estos ingresos, pueden mejorar los servicios de su municipio. O sea, si queremos luchar contra esa despoblación, creo que una gran herramienta son precisamente las plantas fotovoltaicas y eólicas, porque generan un ingreso muy importante a su municipio que de otra manera no los tendría. Es verdad que aquí no tenemos mejores problemáticas como hay en otros municipios, porque aquí, oye, se estudia muy bien medioambientalmente dónde se ponen y, bueno, contribuimos a eso, a generar empleo, generar riqueza en los municipios y asentar población en estos municipios. Creo que la fotovoltaica ha venido para quedarse, es una herramienta muy importante y luego hay que saber compensar los temas medioambientales con los temas también de que estos municipios necesitan recursos, como este caso, y poder fijar esa población, y no hay nada como estos ingresos extraordinarios que se producen en los municipios. A esto me viene muy bien, hablando de fotovoltaica. ¿A día de hoy sabemos el apagón por qué ocurrió? ¿Sabemos ya las causas fundamentales? Desde la Consejería de la Junta de Andalucía, ¿tenéis algún conocimiento de algo? No, la verdad es que no nos dicen nada, pero a mí no me cabe la menor duda que sí lo saben. Lo saben perfectamente y lo más probable, cuando han leído a especialistas, yo he leído mucho sobre ese tema, especialistas de verdad, fue precisamente ese exceso en ese momento de fotovoltaica, ¿vale? Lo que hay que hacer es saber regular. Entonces yo creo que aquí no hay que atacar a ningún tipo de energía, lo que hay que garantizar es el suministro a la gente. La gente, porque luego hay industria. O sea, yo leí decía un periodista en la radio, decía, no somos conscientes de lo que ha pasado, porque dice, un cero. Sí. A nivel nacional, dice, solo ha pasado en 2 países, quiero recordar que era Pakistán y Bangladesh, y el tercero era España. Un cero. No se produjo nunca. Total. Aquí hubo un incidente muy gordo en Cataluña con un problema que hubo con Vandellós, creo recordar, y Cataluña se quedó, pero no todo el sistema, cayó todo el sistema. Y lo que no podemos decir es como se ha dicho, oye, qué buenos somos, qué rápido lo hemos reactivado. No, perdona, lo que no tenía que haberse caído. O sea, es las cosas que te dan vergüenza y te sonrojan cuando oyes a los representantes políticos que están más preocupados de tapar que de gestionar. Y por eso pasa lo que pasa. Es que como han acontecido tantas cosas durante estos últimos días, que ya parece que el apagón fue de hace años. Ahora llegaremos al punto de la política nacional. Seguimos en este caso, con las ayudas que habéis puesto a la industria auxiliar de la agricultura, también importante. Sí, bueno, tuvimos la presencia del consejero Jorge Paradela, de mi consejero, y también el consejero Ramón Fernández, que estuvo aquí con su Agricultura, y estuvimos presentándola en el Ejido, en la empresa Etipón, Etiquetas del Poniente, que nos acogió en su empresa, y agradecemos a Luis la acogida que tuvo, y organizado todo también por el Ayuntamiento del Ejido, que está colaborando mucho con nosotros. Bueno, pues son unas ayudas que creo que son, nos decía el presidente de Tecnova, en la última asamblea que acudí, decía, nunca se habían producido unas ayudas que vayan solo al sector de la industria auxiliar de la agricultura y solo para las empresas de Almería. Eso es una de las diferencias. Esta ayuda viene solo a la provincia de Almería, tenemos 17,7 millones de euros y van destinadas a la industria auxiliar de la agricultura. Nadie se cabe la potencia que tiene la agricultura de Almería, no hace falta que la digamos. Pero es verdad que tapa un poco esa potencia de esta industria auxiliar de la agricultura, que está facturando ya alrededor de los 1.500 millones de euros. Y luego es una industria que está compuesta por pymes, son sobre todo pymes, pero son pymes con un ámbito internacional. O sea, aquí te coges cualquier empresa de las que tenemos, fertilizantes, construcción de invernaderos, sistemas de riego, aprovechamiento del agua, bueno, una gama impresionante que se dedican a vender por el mundo. O sea, aquí no es solo que vendamos la huerta de Europa, aquí es que somos líderes mundiales en muchos temas. Por ejemplo, en Etiquetas del Poniente, la etiqueta, me hizo gracia, me llamó la atención que tenía contratado 5 licenciados en Bellas Artes para diseñar etiquetas. O sea, eso es calidad. Claro. Eso es, nos decía que daba 38 horas o 36 horas, que era el tiempo de respuesta de suministro, o sea, algo que no se veía en la competencia. O sea, la calidad de la industria. Y entonces la consejería lo que hace es apoyar a una industria
tan vital en Almería con esa visión internacional tan potente. Pues entonces hemos puesto 6 líneas que van desde reciclado, cambio de maquinaria, adquisición de nuevos equipos, software, para toda la industria. Están ahora mismo, podemos decir, publicadas y ya está abierta la ventana para poder acceder a ellas. Lo único que invitamos a la empresa es que soliciten la ayuda, porque son ayudas muy importantes. Ten en cuenta que la empresa, que cuando se haga la baremación tengan acceso a ella, les vamos a pagar, por ejemplo, si cambia una maquinaria, el 70% de la máquina. No es hasta, sino el 70% de la inversión de la empresa. A fondo perdido, con una serie de condiciones que tienen que cumplir de mantenimiento de esa inversión durante X años y que comprobamos, porque nosotros sí vamos a comprobar de aquí para evitar lo que hacen otros. Entonces, una inversión es muy importante que viene al sector, creo que el sector la ha acogido muy bien, creo que se lo merecía, creo que la industria auxiliar de la agricultura estamos trabajando mucho para darle esa visibilidad, por eso ahora, por ejemplo, estuvo muy bien que han hecho un clúster de empresas presidido por David, de Biohorizon, y gestionado, creo que va a ser un éxito y creo que es una gran idea, y nosotros estamos ahí apoyando a la industria, porque no de otra manera, que no nos engañe nadie, que hoy que estamos viendo tantas cosas, o sea, el empleo lo crea la industria. La administración lo que tiene que hacer es apoyar a esa industria para la creación de un empleo de calidad, porque el empleo de calidad da mayor ingreso y mayor estabilidad a nuestros trabajadores, que es lo mejor. Aquí no hay que vivir de ayuda, hay que vivir de ayudas cuando se necesitan de verdad. Pero cuando uno es de verdad independiente es cuando tiene un buen empleo que le garantiza una calidad de vida y le garantiza el mantenimiento de su familia. Y en eso es lo que está trabajando la Junta de Andalucía, en que la gente pueda vivir mejor. Uno de los motores principales de la economía almeriense, la agricultura, la ayuda auxiliar, en este caso la industria auxiliar de la agricultura. ¿Qué decir del otro motor, de la otra pata importante de la economía almeriense? Ayuda al sector del mármol, también importante. Sí, pues otra línea de nuestras ayudas que tenemos denominadas los planes Crece, pues nosotros lo que hemos hecho desde la consejería al consejero es decir, oye, ¿qué 19 sectores industriales son más potentes en Andalucía? Y lo hemos identificado y lo hemos englobado. Piedra y mármol, industria auxiliar de la agricultura, son los que más afectan a otros, construcción industrializada, la madera y el corcho, o sea, tenemos 19 sectores. Y ahora sacamos planes de incentivos solo para esos sectores, para que no compitan con los demás, porque si hay un sector que es muy potente, puede llevarse todas las ayudas cuando estaba englobado de industria, y otro sector que es más flojo, quedarse fuera. Entonces, con lo que hacemos ahora es ir directamente a esos sectores. Es el caso que hemos hablado ahora de industria y agricultura, y ahora estamos con el mármol. El mármol se cerró hace unos días, ha sido un éxito, hemos sacado 18,8 millones de euros que van solo y exclusivamente para las pymes. Entendemos que aquí no entran, por ejemplo, las grandes empresas que podemos tener en la cabeza, como Cosentino, ellos tienen otra línea de ayuda. Para pymes y solo para Almería, donde esas empresas han hecho ya las solicitudes, hemos cubierto toda el dinero que teníamos, los 18 millones, había unos 20 millones más o menos de solicitudes, con lo cual creemos que prácticamente todas las ayudas van a ser. Yo he hablado con empresarios y lo que vamos a hacer, dice, mira, tened en cuenta que hace 20 años que nosotros no recibíamos ayuda. Somos un sector que tiene la maquinaria más atrasada, cuando sectores tan importantes de la piedra como Turquía, como Italia o Portugal, sí sus gobiernos habían apoyado a esta industria. Entonces nosotros lo que vamos a conseguir es modernizar nuestra industria. Por ejemplo, se ha pedido mucho, un detalle era, se ha pedido mucho una máquina 5 ejes, que es lo último que hay en maquinaria, con lo cual vamos a modernizar nuestra industria. Otra de las peticiones, por ejemplo, es algo que lleva reclamando el sector muchos años, que es un vertedero de inertes, donde podamos depositar los inertes del mármol, que ahora hay que llevarlo a Lorca, a otra comunidad autónoma. Esa es la situación que nos encontramos nosotros. Pues se está trabajando, incluso un vertedero de no peligrosos también, para instalarlo entre Maquel y Fines. O sea que lo que buscamos es todo, reciclar, mejorar el medio ambiente y ayudar a las empresas a que se modernicen, pues para eso, para gestionar mejor sus empresas. También financiamos el tema de software que puedan gestionar todo el tema de compra, logística avanzada. O sea, pues todo eso es lo que estamos apoyando para un sector pujante en Almería, pero que necesita ese apoyo para ser lo último en tecnología y ser más competitivo en los mercados internacionales. Y luego escuchábamos a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decía que tenía Almería en el corazón, pero no veíamos un duro. Acabamos de hablar, hay que tenerlo en la cartera, no en el corazón. Exactamente, lo tenía en el corazón, pero en la cartera no. 17 millones y medio a industria auxiliar de la agricultura, 18 millones para el tema del sector del mármol, solo exclusivamente para empresas de la provincia de Almería. Ahí se queda en el dato. La última, en cuanto a tu área en sí, la implantación de la planta de biometano, por ejemplo, la de Huerca Lovera.
Pues sí, el otro día salía en prensa una planta que se quiere instalar en Huerca Lovera, pero hay más plantas. O sea, nosotros tenemos en Andalucía, el presidente Juanma Moreno, con el consejero, presentaron la Alianza por el Biogás. Creemos que somos una potencia y luego que estamos convencidos, porque nosotros vemos como otros grupos políticos hablan mucho pero hacen poco. O sea, el lanzar mensajes, yo soy el más medioambiental, yo soy el más tal, el más cual, pero luego la gestión se queda en cero. Claro. Entonces, nosotros sí lo que hacemos son las realidades. El biometano, hicimos una alianza por el biogás, tenemos claro, y al final, ¿qué es una planta biometano? Una planta biometano, para que la gente no entienda, es una planta que coge residuos de la agricultura, coge residuos de la ganadería, lo que son los purines, incluso los cerdos que mueren, y coge también de las almazaras, por ejemplo. Pues todos esos residuos se hace un mix, se mezcla y eso genera un gas. Y luego aparte genera un compost. Pues los dos residuos que ellos generan son utilizables. Ayudamos a nuestra agricultura y ganadería a desprenderse de ese residuo que hoy en día les cuesta mucho dinero desprenderse de él, o lo que es reutilizarlo y hacer una gestión de residuos eficiente. Ayudamos y aparte generamos riqueza en esos municipios y damos otra utilidad. La verdad es que Huerca Lovera está convirtiendo en Almería en un foco de atracción de este tipo de empresas, pero no son la única. Ya tenemos una que está ya con el también medioambiental prácticamente pasado, que se va a instalar aquí en Almería, que estuvimos reunidos con ellos, al lado de lo que es el vertedero de aquí de la capital. Pero Huerca Lovera, ¿por qué? Porque estas empresas lo que buscan son las tuberías de gas, claro, que ellos se conecten, porque ellos montan la instalación cerca para conectarse directamente y verter lo que produce. Entonces, Huerca Lovera, yo creo que llevamos ya 5 o 6 plantas que se quieren instalar. Buscan siempre municipios y que la gente esté tranquila porque se mira siempre distancia hacia los municipios, cumplimiento de la ley medioambiental. Son plantas muy modernas, que evitamos las molestias lo máximo posible, pero son plantas con inversiones muy importantes. Esta planta creo recordar que eran 22 millones de euros, pero es que estuvimos los otros días, yo acompañé a la empresa y al alcalde a visitar al alcalde de Huerca Lovera, eran 14 millones de euros y están buscando ya los terrenos para que se adecúen bien a estas instalaciones. En otras situaciones están, por ejemplo, para que entienda la gente que no están, estas plantas quizá tenían una mala prensa antiguamente, pero no es así, en polígonos industriales, o sea que están funcionando y creo que es una oportunidad de negocio también para estos municipios para allegar también recursos. En licencias de obra es un dineral, estamos hablando de muchos millones de euros para implantarlas, pero luego tenemos el IBI más el empleo que genera. Y luego no olvidemos que ayudamos a nuestras empresas ganaderas y agrícolas a deshacerse de esos residuos que hoy en día generan un problema. Todos conocemos, pues, oye, los que vivimos, yo vivo en Huerca Lovera, claro, los que vivimos allí sabemos lo que es el olor de los purines, el olor de la granja. Si conseguimos minimizar eso, creo que es importante y si encima todo deja dinero en el pueblo, pues entonces, que nos ayuda a tener mejores servicios, mejores caminos. Huerca Lovera, por ejemplo, es un municipio que tiene kilómetros y kilómetros de caminos rurales, pues se ayuda al ayuntamiento que tenga servicios, esos caminos seguramente estén mucho mejor mantenidos, con lo cual creo que damos la vuelta y redondeamos lo que es de un problema, podemos generar una actividad económica y que genere servicios para la gente. Que es lo fundamental. Guillermo, llegando al final de la entrevista, sí me gustaría, era una persona que no tiene pelo en la lengua. Lo que aconteció desde el pasado jueves, que se conocieron las escuchas, empezaron a escucharse la primera salida de Pedro Sánchez a los medios de comunicación, con el traje negro, una tristeza, lacrimógeno casi, lo que faltaba. Más lo que aconteció en la jornada ayer, después de haberse reunido con su ejecutiva y 5 horas sin comer, que eran las 5 de la tarde. Hoy sí ha cenado, ¿no? Son las 9 y pico, si está a tiempo a cenar, ¿no? Le digo, ¿qué te parece todo lo que está aconteciendo en España? Esto solo tiene una palabra, que es vergüenza. O sea, esto son las cotas de vergüenza más altas que he visto en política. No solo por lo que ha pasado, que es bochornoso lo que vimos el jueves, sino la defensa que se está haciendo posterior. O sea, a mí lo que no me entra en la cabeza es algunas de las frases que decía ayer el presidente. Yo la verdad que por mucho que lo maquillen, que coma más tarde o algo, no va a conseguir esconder una realidad que entendamos que la están oyendo todos los días los españoles, porque aquí lo oímos. Oímos cómo se llevaban el dinero, totalmente, oímos cómo se gestionaban adjudicaciones de obras, oímos cómo se colocaban prostitutas en empresas públicas, oímos lo bien que se lo pasaban algunos con esas prostitutas y cómo las calificaban. O sea, cuando nos lanzan mensajes nos damos realmente cuenta que detrás de todo esto hay pues mucha cara dura
y mucha vergüenza que pasamos la gente de bien. Mira, yo me imaginaba todo me imagino, como decía él, que era el capitán de este barco. Sí, el capitán, ¿no? el capitán del barco. Yo automáticamente dije, no, si es el capitán del Titanic. O sea, lo que hemos visto es la punta del iceberg. Debajo de lo que hemos oído tiene que haber mucho más. Porque si vemos la catadura moral de la gente que estaba alrededor de Pedro Sánchez, y son socialistas, porque esta gente era del Partido Socialista. Pero es decir que no lo sabía. Hombre, ¿qué va a decir? ¿Y que le ha defraudado? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ahora tendrán que ser, yo no puedo decir otra cosa, pero habrá que decirlo, los jueces y la Guardia Civil, si los no. Ahora entendemos por qué, si hemos visto en la punta del iceberg, lo que hay debajo, por qué han atacado tan vehementemente, han intentado destruir al teniente coronel de la Guardia Civil. Es que estamos viendo cosas que se nos están escapando un poco. O sea, nunca en este país se ha visto tan organizadamente intentar destruir a la Guardia Civil, intentar destruir a fiscales, intentar destruir a jueces. O sea, el fango es el que había en la cubierta de su barco, no había otra cosa. El fango es el suyo, el que él ha estado generando. Pero luego oyes cosas impresionantes. Yo me acordaba también como el Titanic se hundía y la banda tocaba, y ahora veo cargos políticos del PSOE, exalcaldes, responsables políticos, cómo siguen en redes sociales o en ruedas de prensa intentando tapar lo que no se puede tapar. Es como esa banda que se hunde el barco, ellos siguen tocando su música, porque a ver si tocando la música la gente se entretiene y no se da cuenta que este barco se está hundiendo. Y al final, quiera o no, el barco se va a hundir. Pero el problema es que este capitán de barco está dispuesto a hundirse con el barco. Claro. Lo que hizo ayer fue una sesión de irresponsabilidad. Él tiene claro que lo mejor para España es él, y como lo tiene claro, le da igual que esto se hunda. Él está dispuesto a llegar al final, y si se hunde el barco, pues bueno, él se buscará la vida y luego nos quedemos los problemas demás y tendrán que venir otros partidos políticos a intentar. Pero aquí hay un riesgo sobre todo de enfrentamiento. Yo creo que el presidente está fomentando el enfrentamiento. Busca el enfrentamiento para que el enfrentamiento entre españoles tape un poco la realidad que hay. Pero yo confío en la gente. Yo creo que somos una democracia que no es la democracia de Pedro Sánchez, sino la democracia que realmente tenemos. Creo que la obligación de los ciudadanos es defenderla. Y me ha recordado, yo que me gusta mucho la historia, la situación del Partido Socialista Italiano hace unos años, los años 90, con Bettino Craxi en el poder, que le salió un caso de corrupción también, y lo negó. Hizo exactamente igual, parece que están siguiendo la misma pauta, lo negó. Pero hubo un detalle del pueblo italiano, esto es historia, no es nada más que otra cosa, que como veían que no había manera, pues él no se quería ir del poder, y eran impotentes a hacer nada, los ciudadanos empezaron a arrojar monedas cuando pasaba un político que estaba implicado en corrupción, y le echaban monedas. O sea, y ese gesto fue un gesto muy, muy significativo del ciudadano italiano, ¿no? Pues esto, y aquí está pasando igual. Ya vemos como el presidente no puede salir a la calle, tiene que mandar a la gente muy largo. Aquí lo que le hacemos, la gente expresa su realidad. Y cuando tú asumes que la gente no te apoya, porque él decía ayer, no, es que no puedo dejar el gobierno porque entonces puede caer. Asumes que Terzano está mintiendo, porque según Terzano tiene mayoría. Pues no, si tuvieras tu mayoría te presentaría unas elecciones. Y el problema es que sabe, debajo de esa punta de iceberg que hay, él lo sabe perfectamente. Y entonces tiene miedo de lo que hay debajo. Y entonces tienen que intentar tapar esto que hay. Yo lo único que les digo es que uno no es demócrata porque lo dice, uno es demócrata porque lo demuestra. Y están demostrando una falta de escrúpulos, una cara dura. Y luego hay muchos socialistas que cuando en el pueblo las con ellas, precisamente hablaba con uno que decía, ya vendrán a buscarme para el voto, que los voy a mandar donde yo sé. Y ese es socialista toda la vida, ¿eh? No nos votará a nosotros, pero van a tener un problema. Porque hay gente muy honrada en este país, y yo creo que esta gente no nos representa, y lo que tienen que hacer es dejar ya de marear la perdiz, que sea una democracia, que la gente elija, que vaya con su voto. Oye, que pierde el partido, no pasa nada, hemos perdido otras ocasiones. Esto es una democracia, hay que respetarla. Pero anclarte en el poder solo con la única y exclusiva misión de tapar la corrupción que tienes alrededor tuyo, creo que no es lo que se merece este país. Guillermo Casquet, delegado de Economía e Industria de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Almería. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis todos los días. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles. Mañana miércoles aquí en Interalmería Televisión a partir de las 9 de la noche.
A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.